Vale, pues sí, tú me avisas, ¿no? Ah, no sé. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un mes más, a una de las charlas que realizamos aquí en el Corte Inglés, en la Sala Ámbito. Quiero, como siempre, agradecer a la Sala Ámbito del Corte Inglés, a David, que nos permita, que nos acoja aquí, porque creo que es muy importante que contemos la ciencia que hacemos en la Universidad de Murcia, que la saquemos aquí, al centro de la ciudad. No sé si sabéis, porque algunos a lo mejor hayan venido a alguna de nuestras charlas, pero algunos sois nuevos, que esta charla se enmarca en un ciclo que llamamos la UNI, la cultura científica, y lo que tratamos de hacer es acercar la ciencia que se genera en nuestra institución a todo el mundo. Bueno, hoy tenemos la gran suerte de contar no con una o un investigador, sino con dos investigadoras que pertenecen al área de nutrición y bromatología de la Universidad de Murcia. Dos investigadoras que están trabajando con líneas de investigación común, pero que tienen formación distinta. Por una parte, la catedrática María Jesús Periago, que ella es doctorada en veterinaria, y por otra parte, Nieves Baenas, que está doctorada, me parece, como en recursos y tecnología agroalimentaria. Pero las dos trabajan de alguna manera, que esto pregunta un poco, en cómo mejorar la calidad nutricional y los efectos beneficiosos para la salud de los alimentos de origen natural. Y también he tenido la suerte de conocer vuestro trabajo en cómo aprovechar con las empresas esos subproductos que se generan de los animales de origen vegetal en las empresas, para que podamos tener productos que se regularicen, ¿no? Bien, pues hoy no vienen solo a contarnos esto, sino que vienen a hablarnos de la siguiente charla que veis aquí, del plato al planeta. Descubre el poder de las dietas sostenibles para un futuro saludable. Llama mucho la atención, estoy deseando a ver qué nos cuentan, y os dejo con ellas y vamos a pasarlo bien. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos y vamos a empezar la charla. Hemos diseñado la charla así a la par, ¿no?, entre Nieves y yo, con la idea de dar una visión pues completa de lo que son las dietas sostenibles, y desde el punto de vista tanto de producción animal como de producción vegetal, y lo que supone el desarrollo de los alimentos en la industria, y también lo que puede hacer, o lo que podemos hacer todos como consumidores. Bueno, el título es muy atractivo, del plato al planeta, descubre el poder de la dieta sostenible para un futuro saludable, porque realmente la alimentación es un problema de futuro. Es un problema de futuro porque, según los datos de la Organización Mundial para la Alimentación y la Agricultura, de la FAO, en el año 2050 tendremos que producir un 60% más de alimentos de lo que producimos ahora mismo, porque la población va a llegar a 10.000 millones de habitantes. Realmente hay que producir muchos alimentos y los recursos todos sabemos que son limitados, y por lo tanto la industria alimentaria en todo su conjunto pues se enfrenta pues a un reto bastante importante en este sentido. Para empezar, tengo la garganta un poquito regular. Para empezar, vamos a hablar de lo que serían distintos tipos de dieta. La dieta mediterránea, todos la conocéis, es un modelo de dieta típica de los países mediterráneos, donde, bueno, puede haber diferentes variaciones gastronómicas en función de las características de cada uno de los países de la ribera mediterránea, pero en general está reconocida como una dieta saludable. Además de dieta saludable, también es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, es decir, que la UNESCO la tiene catalogado como un patrimonio muy importante en lo que sería la cultura gastronómica. Tenemos también la dieta nórdica, que yo no sé si habéis oído hablar de ella, y la dieta nórdica pues es la dieta que siguen en los países nórdicos, y también es una dieta que en los últimos años pues ha reconocido como una dieta muy saludable, porque tiene bastante similitud con la dieta mediterránea, que, digamos, países tan distintos, con una temperatura tan distinta, pues sí, realmente los nórdicos comen muchos vegetales, comen mucha verdura, comen mucho pescado, además pescado graso, ricos en omega 3, comen también frutos secos, y entre las frutas pues destacan las bayas. Quizás la diferencia más grande está en el tipo de aceite, que es el aceite de colza frente al aceite de oliva, que sabéis que es el típico de nuestra dieta mediterránea.
Luego tenemos también otras dietas, como puede ser la dieta antioxidante o la dieta antiinflamatoria, que hoy en día pues también se oye mucho y sobre todo se basan en seleccionar aquellos alimentos que son más ricos en sustancias que son beneficiosas para nuestro organismo y que nos ayudan a tener un bajo grado de inflamación, porque hoy en día se sabe que la inflamación es el desencadenante de muchas de las enfermedades comunes de los países desarrollados. Y hoy venimos a hablar de un concepto nuevo, dieta sostenible, ¿vale? Pues el concepto de dieta sostenible empezó la FAO a trabajar con él en el año 2019 y la dieta sostenible hace referencia a una dieta en la cual pues, la producción de alimentos tiene como finalidad mantener sobre todo, o bueno, utilizar prácticas respetuosas con el medio ambiente, de tal manera que se puedan producir tanto alimentos nutritivos y alimentos saludables actualmente para la población, que hoy en día lo tenemos que comer, pero también para que en un futuro las próximas generaciones también tengan acceso a ese tipo de alimentos. Bueno, la dieta sostenible es muy difícil o es complejo de definir, porque no solamente hace referencia a aspectos nutricionales y aspectos saludables o de seguridad alimentaria, que son muchas veces los que estamos acostumbrados a oír. La dieta sostenible, en su concepto holístico, incluye otros aspectos mucho más complejos, donde pues se trabajan aspectos relacionados con las dimensiones económicas y con las dimensiones socioculturales de la población. Por eso la dieta sostenible se diseña para optimizar los recursos naturales y humanos, es decir, que produzcamos los alimentos siguiendo métodos que nos permitan optimizar al máximo esa utilización de los recursos naturales que tenemos en el medio ambiente, para producir alimentos saludables, alimentos que tengan una composición química adecuada para mantener nuestra salud, ¿vale? Hoy en día pues, se sabe cuáles son los alimentos más apropiados para prevenir determinadas enfermedades, y estos alimentos son los que se incluyen también en la dieta saludable, los alimentos, mayor consumo de alimentos vegetales, menor consumo de productos cárnicos, entre otras cosas, entre otras pautas. Reducen también las pérdidas económicas en el sector agroalimentario a lo largo de todo el proceso, porque intentan evitar pues, que haya pérdida a nivel de la producción primaria, a nivel del sector de transformación y también al final en el momento del consumo. Hay un respeto por la cultura gastronómica, por eso no podemos hablar de la dieta sostenible como una sola única dieta, sino que la dieta sostenible se adapta a la cultura gastronómica de cada región y de cada zona. Producen alimentos que sean accesibles a toda la población, porque se basan sobre todo en consumir productos locales. Protege la diversidad y los ecosistemas, porque intentan utilizar distintos cultivos a la hora de la producción vegetal, también distintas especies a la hora de la producción de alimentos de origen animal, seleccionar aquellas variedades más autóctonas que se adaptan mejor al territorio en cada momento, y también proteger lo que serían los ecosistemas. Tienen un impacto medioambiental reducido, es decir, que normalmente generan una baja cantidad de gases de efecto invernadero, que sabéis que estamos hartos de oír que son los responsables del calentamiento global y del problema del cambio del clima. Son seguros desde un punto de vista nutricional, es decir, que nos aportan todos los nutrientes que son necesarios para nuestra dieta, y son seguros desde un punto de vista del concepto de seguridad alimentaria. El concepto de seguridad alimentaria nos dice que los alimentos no nos van a producir o no nos van a producir ninguna enfermedad porque no llevan periodos asociados. Por lo tanto, el concepto de dieta sostenible es un concepto bastante complejo y que engloba bastantes términos. ¿Y por qué surge el concepto de dieta sostenible? Pues como hemos comentado anteriormente, uno de los principales problemas es la generación de esos gases de efecto invernadero. Gases que se generan en todos los sectores productivos y es un problema de la actividad humana. Pero en este sentido, pues la industria, donde tenemos la industria alimentaria, que es un sector importante en nuestro país, o bien la agricultura, pues constituyen una parte importante de la generación
de esos gases. Y también la generación de residuos, que como hemos dicho antes, porque se genera también en toda la cadena. No obstante, quiero resaltar aquí que el transporte es el sector productivo que más gases de efecto invernadero genera. Y a veces pues, demonizamos un poco la industria agroalimentaria en ocasiones y decimos que si la industria agroalimentaria pues, produce mucho a nivel de la agricultura, a nivel de la ganadería, todo el procesado, pero como digo yo, ninguno estamos dispuestos a renunciar a los viajes baratos de Ryanair y poder ir a París por 30 euros o poder viajar, ¿no? ¿Vale? Entonces, en este sentido, tenemos que ser conscientes de que todos, con nuestra actividad, estamos generando esos gases de efecto invernadero. Bueno, en el caso concreto del sector agroalimentario, pues a partir de la agricultura, que representa ese 12% de los gases generados, hay una parte importante que se genera como consecuencia de la actividad ganadera. Como veis, la actividad ganadera pues, supone casi más del 85% a partir del metano que producen las vacas por sus fermentaciones anaeróbicas que se producen dentro de su aparato digestivo, por el estiércol y también la actividad agrícola, pues, por los fertilizantes y por residuos agrícolas, también generan parte de esos gases de efecto invernadero. Bueno, y desde el punto de vista de lo que sería abarcar los contenidos de la charla, me gustaría comentar antes qué es la cadena alimentaria. ¿Vale? La cadena alimentaria es un concepto que utilizamos mucho pues cuando hablamos de alimentación, porque la cadena alimentaria hace referencia a todas aquellas etapas por las cuales pasa un alimento desde que se produce en el campo hasta que llega al consumidor. Por lo tanto, todos estamos involucrados en lo que es el efecto que tiene la cadena alimentaria sobre los gases de efecto invernadero, de alguna manera. Todos tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y por un lado, pues vamos a tener toda la producción agraria, la producción primaria que ya hemos comentado, el tema de la distribución y venta, sobre todo pues, a veces cuando se generan pues, desperdicios alimentarios en el sector de los supermercados, alimentos que no se aprovechan, toda la producción o la transformación de los alimentos que generan muchos subproductos y son recursos que se tiran y en ocasiones pues, pueden ser reutilizados para obtener productos de valor añadido. Ahí es donde nosotros también estamos investigando para poder obtener fibras ricas a partir de los residuos vegetales. El tema del transporte, ¿vale? El kilómetro cero, tan famoso kilómetro cero que se habla en la alimentación, intentar reducir al máximo los costes de transporte de los alimentos desde donde se producen hasta donde los consumimos. El plástico, el reciclado del plástico tan importante, y luego el papel que tenemos los consumidores, porque al final somos nosotros los que elegimos nuestros alimentos, somos nosotros los que vamos, compramos y elegimos nuestra dieta, y somos los que lo procesamos, lo consumimos, y por lo tanto es muy importante la educación de los consumidores para poder alcanzar esas dietas saludables. Bueno, la charla la hemos preparado basándonos en dos aspectos básicos: qué hace la industria y qué podemos hacer nosotros, ¿vale? Y a partir de aquí pues vamos a llevar un poquito el hilo conductor a la par, así que te paso la palabra a Nieves y sigue ella. Bueno, pues me gustaría empezar hablando de la agricultura sostenible. El término de alimentación sostenible se deriva, yo creo, de esa agricultura sostenible que se lleva utilizando ese término desde la última década, mucho más que de alimentación o dieta sostenible. Y vamos a destacar que los países europeos pues, firmaron en 2019 un pacto verde en el que pues, estamos todos obligados, por ejemplo, a disminuir para el año 2030 en aproximadamente un 55% nuestras emisiones de CO2 y para el año 50
queremos neutralizar esas emisiones, o sea que todo lo que produzcamos de CO2 sea luego absorbido a través de microorganismos y de los vegetales y de plantas, bosques y de esa biodiversidad que vamos a tener en nuestra Unión Europea, ¿no? Entonces, me gustaría pues, comentar algunas de las prácticas más extendidas para fomentar esta agricultura sostenible. Y como hemos comentado, la economía circular es un modelo de producción muy extendido ahora para revalorizar ciertos materiales de desecho y poderles dar un valor añadido para que tengan otra función en el sistema de producción. Para ello, en agricultura se utiliza mucho la revalorización de subproductos, por ejemplo, restos de poda o restos de plantas que no se comercializan, para utilizarlos como abono. Así vamos a aportar al suelo pues mucha riqueza en materia orgánica que es esencial como alimento para los cultivos. Por lo tanto, vamos a reducir de esta forma el uso de fertilizantes y además con esta disminución del uso de fertilizantes vamos a disminuir las emisiones de CO2, ¿no?, que la fabricación de estos productos químicos requieren. Y por último, comentar que este suelo rico en materia orgánica también va a ser capaz de estar más húmedo, de retener más humedad, y por lo tanto también vamos a poder reducir el uso del agua. Entre otras técnicas interesantes en agricultura sostenible me gustaría destacar el mantener una biodiversidad en la naturaleza, en nuestros cultivos, que sería utilizar, favorecer el uso de diferentes variedades de cultivos, no solo utilizar el monocultivo, y usar la lucha biológica en vez del uso de plaguicidas. Esto significa utilizar, por ejemplo, determinados insectos que van a luchar para que no se produzcan la aparición de plagas en nuestros cultivos. Y esta lucha biológica necesita de esa biodiversidad para poder vivir. También me gustaría comentar el uso de variedades locales, que al final están más acostumbradas al ambiente que tenemos. Por ejemplo, en nuestra región pues son variedades que necesitan menos recursos hídricos. Y por último, comentar que hay una tendencia total a que exista una agricultura totalmente ecológica. Y de eso, pues sí que tenemos que dar gracias a nosotros mismos, los consumidores, porque somos los que cada vez más queremos que en los supermercados encontrarnos estos productos ecológicos porque vamos a tener la seguridad de que vamos a tener residuo cero de compuestos químicos en estos productos ecológicos. Y otra cosa fundamental para seguir una dieta sostenible es el incrementar el consumo de frutas y hortalizas, porque estas frutas y hortalizas son las que al final la producción de estos alimentos va a tener ligado pues, una menor contaminación, una menor producción de CO2 y también una menor utilización de los recursos hídricos. Y para ello, normalmente decimos que tenemos que tomar pues, 5 raciones al día de frutas y hortalizas, da igual que sean 3 raciones de frutas y 2 de hortalizas o viceversa, y no hay problema en que se incremente este número. Decimos un mínimo de 400 gramos, 400-500 gramos, pero de ahí puede ser aumentar las raciones que queramos. ¿Por qué? Porque si consumimos más alimentos vegetales, vamos a dejar de consumir otros alimentos que no son tan beneficiosos, ni para el medio ambiente ni para nuestra salud. Por lo tanto, decir también que no solo va a ser sostenible para el medio ambiente, sino que esa dieta sostenible va a ser también saludable, porque la forma que tenemos de encontrar mediante la alimentación este efecto antioxidante y antiinflamatorio que queremos en nuestro organismo es a partir del consumo de frutas y hortalizas. ¿Qué compuestos nos van a dar este efecto antioxidante y antiinflamatorio en nuestro organismo? Bueno, pues van a ser minerales, vitaminas, fibra dietética y compuestos bioactivos. Vamos a resaltar aquí que si escogemos productos de temporada, el nivel de maduración que van a tener estos productos va a ser mejor que si escogemos otros productos que vengan pues, de lugares más lejanos. Y por lo tanto, vamos a favorecer pues, que se haya producido menos CO2, menos contaminación, y además vamos a favorecer que estos productos con una madurez óptima tengan más compuestos reactivos que son beneficiosos para nuestra salud.
Y si además están cultivados localmente, vamos a eliminar pues, ese transporte que necesitamos, ¿no?, para que estos alimentos lleguen a nuestra mesa. Quería comentar que dentro de los macronutrientes, ¿no?, que nos aportan las frutas y las hortalizas son en la mayor parte carbohidratos. Y muchas veces eso asusta a la población, pero en realidad estos carbohidratos son azúcares intrínsecos, que se llaman, de los alimentos, que son beneficiosos para la salud. Nosotros necesitamos de esos carbohidratos que nos aportan energía en nuestro día a día y no nos van a dar grandes, por ejemplo, picos de azúcar en sangre después de consumirlos, ¿vale? Porque son azúcares intrínsecos que están asociados a los alimentos que no están procesados. En cuanto a vitaminas y minerales, que sabemos que son esenciales para el funcionamiento de nuestro organismo, sistema nervioso, producción de hormonas, desarrollo óseo, a veces conocemos algunas frutas y hortalizas que son ricas en determinados minerales y vitaminas, pero me gustaría comentar y destacar aquellos que producimos en nuestra región. Por ejemplo, el potasio y el magnesio, ¿no?, necesarios para un buen funcionamiento de nuestros músculos y del sistema nervioso, lo asociamos normalmente a frutas como el plátano, que no son originarias de esta región, pero sin embargo los vamos a encontrar en frutas como el melón, el albaricoque, las almendras. Las almendras, por ejemplo, son muy ricas en calcio también. El brócoli y la naranja son ricos en calcio. Vamos a destacar, por ejemplo, que la región de Murcia es el mayor productor a nivel nacional de brócoli, también exportador en la Unión Europea. Como alimentos ricos en vitamina C, el melocotón, que también la región de Murcia es un gran productor, tomate, pimiento. Y por último, alimentos ricos en hierro, como pueden ser espinacas, acelgas, el brócoli, de nuevo, y algunas frambuesas, que aquí se producen menos, pero por ejemplo en Andalucía es un gran productor de estos vegetales. También quería destacar el consumo de fibra dietética. La fibra dietética es esencial para el buen funcionamiento del tracto digestivo y la vamos a encontrar en alimentos de origen vegetal, como pueden ser las frutas y las hortalizas. Y vamos a hablar de dos tipos de fibra, la fibra insoluble y la fibra soluble. Normalmente la fibra insoluble la encontramos en las hortalizas y la fibra soluble la encontramos en las frutas. Destacamos dentro de la fibra soluble, por ejemplo, la alcachofa, que también en la región de Murcia es la mayor productora de alcachofa a nivel nacional. Y esta fibra insoluble lo que va a favorecer es nuestro tracto digestivo y, por ejemplo, previene el estreñimiento. Sin embargo, la fibra soluble es la parte de la fibra que se fermenta en nuestro intestino y en nuestro colon por las bacterias del colon y va a favorecer el crecimiento de las bacterias beneficiosas para la salud. En esta época de comidas copiosas en las que pues, comemos más azúcares o más grasas de lo que normalmente estamos acostumbrados, no debemos olvidar el consumo de fibra, porque esta fibra es capaz de retener azúcares y lípidos y vamos a tener una menor absorción de los mismos. Por último, en estos compuestos o en estos componentes de los alimentos, queríamos destacar los compuestos bioactivos. Estos compuestos bioactivos no aportan kilocalorías, pero aunque se encuentran en concentraciones muy pequeñas en los alimentos, son esenciales para por lo que estos alimentos nos aportan ese efecto beneficioso para la salud. Sobre todo ese efecto antioxidante y antiinflamatorio que buscamos con la dieta. Nuestras células están en continua oxidación por la producción de energía, por los contaminantes ambientales, también sufren procesos de inflamación, por ejemplo con el sobrepeso, con la obesidad, y la única forma que tenemos a través de nuestra dieta de ayudar a esos mecanismos endógenos que tenemos, antioxidantes y antiinflamatorios, pues sería a través del consumo de estas frutas y hortalizas. Y quiero destacar tres grupos de compuestos bioactivos. Los compuestos fenólicos son de los más conocidos por su poder antioxidante y los solemos encontrar en la mayoría de las frutas y hortalizas que consumimos. Los carotenoides son característicos ya de los colores amarillo, naranja o rojo de las frutas y hortalizas. Y por último, los isotiocionatos son menos conocidos y se encuentran casi exclusivamente en los vegetales de la familia de las crucíferas, como por ejemplo brócoli, col, coliflor, rábano, nabo.
Por lo tanto, es esencial que en nuestra dieta equilibrada, pues al menos 2-3 raciones de estas fructíferas las incorporemos en nuestra dieta. De esta forma, es la herramienta que nosotros tenemos en nuestro día a día de poder reducir el riesgo de sufrir enfermedades no transmisibles. Estas enfermedades no transmisibles son, por ejemplo, pues enfermedades de tipo cardiovascular o el cáncer, por ejemplo, también la diabetes. Entonces, estas enfermedades que tienen un alto porcentaje modificable a través de factores externos, que no, estas enfermedades no se producen solo por una carga genética, la carga genética está entre el 20 o el 30% solo, pues está nuestra herramienta a través de la dieta de disminuir ese riesgo de sufrir estas enfermedades. También me gustaría hablar de las legumbres como fuente de proteínas. Normalmente las legumbres pues vamos a tener entre un 10 o un 30% de proteínas de origen vegetal, con las cuales pues, se va a reducir las emisiones, ¿no? Para su producción pues, se necesitan menos recursos hídricos y menos recursos naturales comparado con otras fuentes proteicas como puedan ser las de origen animal, y deberíamos pues, incrementar su consumo en la sociedad española pues, hasta 3 raciones o más a la semana. Las he ordenado de más a menos. La primera es la soja. Luego tenemos habas, lentejas, judías, garbanzos, demás menos contenido de proteínas. Y aunque la soja sea la legumbre que más cantidad de proteínas tiene, tenemos que considerar que la soja no se produce a nivel de la región de Murcia, a nivel nacional. Se produce en países más lejanos como en Asia, en China o en Estados Unidos. Entonces, a la hora de valorar ese consumo de proteínas, pues si queremos consumir alimentos locales, nos tendríamos que ir a otro tipo de legumbres. Pero supongo que habréis oído hablar de que no es la misma la calidad de las proteínas o el valor biológico de las proteínas de los alimentos de origen animal que los alimentos de origen vegetal. Y esto es porque los alimentos de origen animal nos van a aportar todos los aminoácidos, que son los componentes que forman las proteínas, todos los aminoácidos que necesita nuestro organismo para producir o sintetizar estas proteínas para nuestro organismo. Y, sin embargo, los alimentos de origen vegetal, como las legumbres, no nos aportan todos esos aminoácidos que nuestro cuerpo necesita. Por lo tanto, la absorción de esas proteínas va a ser menor. Pero tenemos una solución, que sería la combinación del consumo de legumbres y de cereales en el mismo plato. De esta forma, los aminoácidos que no tienen los cereales los vamos a consumir con las legumbres y los aminoácidos que no tienen las legumbres los vamos a consumir con los cereales. Por lo tanto, en un plato donde combinemos estos dos tipos de alimentos, pues vamos a conseguir todos esos aminoácidos que nuestro cuerpo sí que necesita para sintetizar las proteínas. Podríamos hablar que un plato que combine pues un arroz o una quinoa, que serían cereales, con unas lentejas o unos garbanzos, que son las legumbres, nos va a aportar proteínas de alto valor biológico, como son las de los alimentos de origen vegetal. En cuanto a esos cereales, deberían de ser siempre integrales, porque así vamos a fomentar ese consumo de fibra dietética que he dicho que es tan importante para el buen funcionamiento del tracto gastrointestinal. Las recomendaciones de la OMS de consumo de fibra están entre 25 y 30 gramos diarios y en España no llegamos a ese consumo de fibra. El consumo de cereales integrales es la base de nuestra alimentación y por lo tanto, según nuestra actividad física, podríamos consumir de 4 a 6 raciones diarias sin problemas de estos carbohidratos intrínsecos de los alimentos. También queríamos nombrar qué son los aceites y grasas saludables, que son aquellos que encontramos en los alimentos de origen vegetal y aunque debemos de consumirlos con moderación, también nos aportan beneficios para la salud, son necesarios. Por ejemplo, algunos productos como el salmón o el aguacate o las nueces o muchos frutos secos contienen omega 6 y omega 3, que son ácidos grasos esenciales que nos van a aportar incluso un efecto antiinflamatorio para el organismo. Es muy importante que el consumir este tipo de alimentos con grasas o aceites vegetales. Y también me gustaría destacar nuestro aceite de oliva virgen, que es esencial, ¿no?, en nuestra dieta mediterránea y que además contiene un compuesto fenólico, entre otros muchos,
al que se le ha dado una alegación de salud por la EFSA, que es nuestro organismo europeo de seguridad alimentaria, y esa alegación de salud indica que este hidroxitirosol del aceite de oliva nos va a aportar una actividad antioxidante muy importante. Y ahora seguimos con la parte ganadera. Bueno, en relación a la parte de productos de alimentos de origen animal, tendríamos que hablar también que la ganadería sostenible, ¿vale? Que es lo que habla pues la dieta sostenible, que hay que cambiar los sistemas productivos hacia sistemas ganaderos más sostenibles. Estos sistemas pues engloban lo que sería la ganadería ecológica, la restricción del uso de antibióticos y otras sustancias químicas de síntesis, como pueden ser antiparasitarios u hormonas, a la hora de favorecer el crecimiento, pero no tenemos que olvidar que su uso como sustancias terapéuticas son necesarias cuando los animales están enfermos, ¿vale? Porque cuando los animales están enfermos hay que tratarlos, porque muchas de las enfermedades que sufren los animales son transmisibles al hombre. Y entonces, si comemos carnes infectadas o de animales enfermos, evidentemente vamos a enfermar nosotros también. Por eso es importante pues, el uso racional de todos los fármacos durante la producción animal para reducir o para mantener la salud del ganado. La ganadería extensiva pues, realmente está considerada como el sistema de producción pues, ideal desde el punto de vista del bienestar animal, pero realmente es poco productivo, y si pensamos en que tenemos que producir grandes cantidades de proteína de origen animal, pues realmente tenemos que ir a modelos de granjas, ¿vale? Donde en ocasiones pues no nos resulta, o a los consumidores no les resultan desde el punto de vista agradable pues ver a los animales estabulados en establos que son pequeños, donde se intenta conseguir el mayor rendimiento productivo. Por eso también desde el punto de vista de la investigación, en el ámbito veterinario, pues lo que se buscan es buscar esos modelos productivos más saludables para el animal y que además también den rentabilidad a la hora de producir, ¿no? También tenemos todo el tema del bienestar animal, que hay unos criterios bastante exigentes en relación al bienestar animal hoy en día, y se intenta favorecer el comportamiento natural de los animales y eliminar pues, todo el maltrato y el estrés. Estos realmente pues, están sometidos a un control estricto por parte de la legislación. Entonces, en este sentido, pues se buscan esos modelos más sostenibles. ¿Y qué ocurre con lo que sería la formación de esos gases de efecto invernadero que hemos dicho antes a la hora de la producción de proteína? Hemos comentado que la producción de carne de vaca era la que más emisión de gases de efecto invernadero produce, sobre todo por esa formación de metano, en comparación con la proteína. Si nos vamos a otros modelos, como puede ser por ejemplo el pollo y la carne de cerdo, que aquí no la tenéis reflejada, estaría en torno a un valor de 10 kilogramos de CO2 por 100 gramos de alimento. Entonces realmente producir carne de pollo o carne de cerdo es mucho menos contaminante y más sostenible que lo que sería la carne de vacuno, ¿vale? Lo mismo ocurre en el caso de los huevos o por ejemplo con la leche de vaca, que también genera una baja emisión de esos gases de efecto invernadero. Si lo comparamos con proteínas vegetales como es el tofu o las lentejas o con el grano de cereal o guisante, como veis pues tienen unos valores por debajo, ligeramente por debajo de lo que puede ser el huevo y la leche. ¿Y cuánta carne comemos? Eso es un problema importante porque realmente pues hay mucha variedad en el consumo de carne entre la población, ¿vale? Porque tenemos flexitarianos, tenemos veganos, tenemos vegetarianos y tenemos personas que tienen una dieta omnívora. Por lo tanto, vamos a tener un consumo de carne que es ligeramente que oscila, ¿vale? Según el grupo de consumidores en el que estemos midiéndolo. Cuando se hacen los recuentos, pues el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación lo hace en base al consumo que se produce en los hogares, lo que se compra realmente en los hogares. Y en España, en el año 2022,
pues la carne de pollo fue la que más se consumió, seguida de la de cerdo, con un contenido bastante menor de vacuno, muy pequeño de pequeños rumiantes, y también pues la carne de conejo también en una pequeña proporción. Si sumamos lo que sería el consumo de carne per cápita, en general el consumo de carne en fresco estaría en torno a unos 30 kilogramos per cápita, mientras que el consumo de productos cárnicos está en torno entre 12 y 15 kilogramos per cápita. Si esto lo dividimos, es decir, esto sumaría, si son unos 30 más unos 15, serían unos 45 kilogramos que consumimos de productos cárnicos. Si esto lo dividimos por los 365 días que tiene el año y lo multiplicamos por 7 días que tiene una semana, nos sale que consumimos 900 gramos de carne a la semana. Pues estos valores son muy altos, porque ¿qué nos dice la OMS? Si nosotros aquí estamos en 30, la OMS dice que de carne fresca deberíamos de comer 21 kilogramos al año. Es decir, estamos casi 10 kilogramos por encima, teniendo en cuenta que esto está repartido de forma general entre todas las personas, ¿vale? Donde tenemos gente que no va a consumir y gente que va a consumir mucho. Por lo tanto, está claro que hay que reducir el consumo de carne si queremos tener una dieta sostenible. La carne tiene la proteína de la carne es de alta calidad, ya lo ha comentado Nieves antes frente a lo que serían las proteínas de origen vegetal, y la carne nos aporta minerales que son esenciales como el hierro y el zinc, y también vitaminas del grupo B. Si nos vamos a las recomendaciones, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria habla de 2-4 raciones de carne con tamaños de 100 a 125 gramos y preferiblemente de carnes blancas. De esas 4 raciones, no más de 2 deberían de ser de carne roja. Y la FAO y la OMS nos dice que una dieta saludable debería de contener entre 300 y 600. Estos valores de 300 y 600 salen de esos 21 kilogramos al año, ¿vale? Porque realmente los 21 kilogramos dan más o menos aproximadamente unos 450 gramos a la semana. ¿Cuál sería la recomendación? Pues podríamos comer 4 raciones de carne de 100 o 125 gramos, es decir, son raciones pequeñitas, no son muy grandes, y en función de lo que estamos acostumbrados, o 3 raciones de 150 gramos. Y un máximo de 20 gramos de carnes procesadas, ¿vale? Las carnes procesadas incluyen todos los productos cárnicos, bien sean embutidos o bien sean piezas cárnicas completas, como el jamón, el lomo, el jamón negro. No más de 20 gramos al día, lo que pueden ser 2 o 3 veces. ¿Y por qué debemos de reducir el consumo de los productos cárnicos transformados? Bueno, esto todos lo sabéis porque estáis hartos de oírlo, que son ricos en general en ácidos en grasas saturadas, sobre todo los que son embutidos, ¿vale? Los que son embutidos, los que llevan carne picada con tocino, pues tienen porcentajes muy altos. Normalmente los porcentajes de grasa están por encima del 25 al 30%. Es decir, nos aportan un porcentaje de grasa muy alto y grasas saturadas. Y luego además tienen un alto contenido en sal, porque parte del proceso de curación y la conservación se basa en la alta concentración de sal que inhibe el crecimiento de microorganismos durante el procesado. Y luego, por otro lado, tenemos también el problema que plantea el uso de los nitritos y de los nitratos. Los nitritos y los nitratos son conservantes que se utilizan en todos los productos cárnicos, tanto los productos cárnicos cocidos como los productos cárnicos condimentados. Hoy en día hay alguna tendencia en algunos productos a reducir estos nitritos y empiezan a elaborar productos sin nitritos, cuando son productos de pequeño tamaño, o incluso le echan nitritos naturales o nitratos naturales, que son normalmente extractos de plantas, pero al final es un nitrito y un nitrato. Da igual que sea una fuente sintética o que sea una fuente natural. Al final el compuesto está ahí. ¿Por qué se utilizan estos nitritos y nitratos? Pues se utilizan porque es la manera que se tiene junto con la sal de inhibir el crecimiento del Clostridium botulinum. El Clostridium botulinum es un microorganismo
que suele crecer en el embutido. De hecho, botulinum es un término que era el término latín de embutido, porque era un microorganismo que normalmente se daba en el embutido. Y ese microorganismo es el que genera la famosa toxina botulínica, que no vemos el alimento estropeado, pero si ha crecido el Clostridium botulinum y está la toxina, pues nos puede llegar a producir la muerte. Por lo tanto, hay que buscar ahí un equilibrio entre el uso de los nitritos y nitratos y reducir su contenido. De hecho, las autoridades sanitarias hace poquito han revisado todos los niveles que se pueden echar de estos nitritos y nitratos con el objetivo de intentar reducir la ingesta de los nitritos y nitratos, pero mantener la calidad sanitaria del producto, que no nos produzca un problema de enfermedad. Pues bueno, esos nitritos, cuando están en el alimento, reaccionan con las aminas de las proteínas. Aminas que pueden estar en el propio alimento o incluso aminas que se forman durante el proceso de nuestra digestión y forman las llamadas nitrosaminas. Las nitrosaminas son compuestos, que bueno, hay distintos compuestos químicos y hay 4 de ellos que están identificados como bastante cancerígenos, de tal manera que se relacionan con la incidencia del cáncer de colon y del cáncer gástrico. ¿Vale? Por eso hay que intentar pues, no sobrepasar el consumo de estos productos. Normalmente la población, los niveles que consumimos no son alarmantes, ¿vale? Están dentro de los valores que se consideran normales. Solamente se ha visto en un informe que se hizo hace poco que en niños se consumía mucho. ¿Por qué? Porque se le da mucho embutido, se le da mucho jamón york, se le da mucha mortadela, el bocadillo, se le da mucho producto cárnico procesado ahora porque lo comen más fácilmente, salchichas, hamburguesas, y eso hace pues, que ingieran más nitritos de lo que sería recomendable. En cuanto a los alimentos de origen animal, otras recomendaciones: los productos lácteos, ¿vale? Los productos lácteos, un mínimo de 2 raciones al día y normalmente pues bueno, de bajo contenido de grasa. Hoy sabéis que hay una tendencia en recomendar la leche semidesnatada o entera frente a la desnatada porque hay una deficiencia de vitamina D en la población y la vitamina D la tenemos en la grasa de la leche. Si tomamos todos los productos lácteos desnatados, nos estamos quitando una fuente importante de vitamina D de la dieta. Por eso hoy en día, esto de la nutrición y la alimentación pues, es muy variable, es cambiante. Se están dando cuenta de que es mejor recomendar el consumo de leche semidesnatada o leche entera, si no hay problemas del colesterol, no hay problemas de consumir de grasas saturadas, pues es mejor tomar la grasa o la leche con toda su grasa. No obstante, hay que tener cuidado con los quesos, ¿vale? Porque los quesos curados evidentemente tienen un contenido en grasa muy alto. Es una buena fuente de calcio. El contenido de proteína, pues en la leche no es muy alto porque la proteína tiene un 3%, la leche tiene un 3% de proteína, pero si nos vamos a un queso desnatado o a un queso fresco, pues estamos incrementando bastante la proteína. Y tenemos que evitar todos esos productos lácteos que tenemos en el supermercado, que tenemos una gama tremenda de productos lácteos, pues con aditivos y azúcares añadidos. La base de la leche, la base láctea es muy fácil para elaborar productos alimenticios, para hacer transformaciones, y entonces, pues bueno, hay que intentar ir a los productos más naturales y que no lleven esos azúcares añadidos. Los huevos, de 4 a 5 raciones a la semana. Realmente no hay evidencia científica de que consumir más huevos suponga un incremento de colesterol, a no ser que haya problemas en el metabolismo del colesterol, pero bueno, por temas de sostenibilidad se están recomendando de 4 a 5 raciones a la semana. Tenemos una buena fuente de proteínas en la clara y en la yema hay que destacar los carotenoides, ¿vale? Antes hablaba Nieves de la importancia que tienen los carotenoides en los vegetales, pues la yema del huevo es de los pocos alimentos que también tienen carotenoides. Entonces nos dan mucha luteína y nos proporciona mucha luteína, que es un carotenoide también muy importante. Y también la vitamina D. En el pescado, de 3 a 4 raciones semana, combinando siempre pescado azul y blanco. Es importante por los omega 3 famosos, que son antiinflamatorios y que lo vamos a encontrar en productos de la pesca, llena algunos vegetales, semillas de lino, nueces, y el yodo. Además tiene una proteína de alto valor biológico
y tenemos que intentar consumirlo de fuentes que sean sostenibles, ¿vale? Por pescado local, básicamente. Hoy en día pues, tenemos las granjas de agricultura que también pues, tienden a ser cada vez más sostenibles. Y aquí hay un tema importante que es el tema del mercurio, ¿vale? En el caso del mercurio, normalmente el mercurio es un contaminante ambiental que se acumula en el medio marino y se acumula en los pescados de mayor tamaño. Por lo tanto, los pescados más grandes, los atunes, los emperadores, los bajos, van a tener una mayor cantidad de mercurio que los pescados pequeños. Esto, bueno, pues para evitar el consumo del mercurio, que es muy tóxico, pues se ha recomendado que mujeres embarazadas y niños menores de 10 años no consuman estos pescados, ni atún ni emperador, ¿vale? Que normalmente pues, el emperador se le da mucho a los niños porque era muy fácil de consumir, pues ahora no se le debe de dar. Y en el caso de adultos, pues consumirlo esporádicamente, ¿vale? Que en nuestra dieta pues, no se base solo en ese tipo de pescado, sino que combinemos otro tipo de... ¿Y qué alternativa tenemos a la reducción de carne? Pues tenemos muchas alternativas que se están investigando, ¿vale? Tenemos las proteínas de los insectos, la carne vegetal y la carne cultivada. Bueno, la proteína de los insectos, ya tenemos muchos productos de insectos en el mercado, lo que pasa es que yo creo que no han tenido realmente éxito. Producir proteína a partir de insectos es muy barato, bueno, es barato y es muy poco contaminante, porque produce muy pocos gases de efecto invernadero. Se están utilizando mucho en la alimentación animal, ¿vale? Los piensos de animales que antes llevaban proteínas vegetales y llevaban mucha soja, pues están reduciendo la soja y están sustituyendo las proteínas de insectos, porque es más económico. Pero en el caso de los alimentos para humanos, pues sabemos que los insectos se han consumido en muchos sitios. Se han consumido los saltamontes en México, los famosos chapulines, las hormigas culonas que se comen fritas en Colombia, ¿vale? Es decir, que los insectos se consumen en muchos países, pero para nosotros resulta muy desagradable. Una manera de consumirlo es en forma de harina, y también se están fabricando harinas a partir de los insectos que se han autorizado para la producción de alimentos, y se pueden hacer pues, panes, pastas, galletas a partir de harinas y tienen un mayor contenido de proteína. La carne vegetal, que realmente no es carne, que normalmente suele ser el tempe de soja fermentada, o el tofu, que es el aislado de soja, o el otro que es de gluten, ¿vale? Que es proteína de gluten, pues se utilizan también a la hora de hacer muchos platos. Y luego tenemos pues lo último, que es la carne cultivada. La carne cultivada está considerada un poco como la panacea, porque ni tenemos que producir animales, no tenemos que producir animales en la granja, no hay maltrato animal, no hay que sacrificarlo, no hay emisión de CO2. Sin embargo, cogemos las células de un tejido muscular y las cultivamos en una cuba de fermentación, el resultado de técnicas biotecnológicas, y ya hay empresas que se están dedicadas a producir esta carne, ¿vale? Ahí pone, no sé si lo veis, que pone crecida en laboratorio, ¿vale? Carne de laboratorio. Lo que se hace es crecer células en un fermentador y de ahí hacemos un tejido muscular. Esto, éxito, pues ya hay empresas que lo están haciendo. Consumirlo creo que solamente se ha consumido hasta ahora en Singapur, ya hay empresas en Israel que lo hacen. El famoso cocinero José Andrés de Nueva York ha montado una empresa para producir carne de pollo, pero realmente el atractivo, es decir, puede ser utilizado como para hacer nuggets, para hacer hamburguesas, pero realmente un filete como tal pues va a ser muy difícil de obtenerlo, entonces organolépticamente pues va a ser poco atractivo. ¿Problema que puede tener? Pues esto está cultivado, tiene que llevar unos medios de cultivo, tiene que llevar una sustancia para que las células no se mueran ni se contaminen, por lo tanto normalmente puede ser que lleve antibióticos, tienen que utilizar material de laboratorio, por lo tanto está en contacto con muchas sustancias extrañas, por lo que en principio supuso en el 2013, cuando se empezó a hablar que iba a ser una maravilla, pues hoy en día no está tan claro.
Y luego tenemos otro aspecto también, que es reducir el consumo de ultraprocesados, que también estamos hartos de ver el concepto de ultraprocesados en las redes sociales, en la prensa, pero yo vengo a preguntar, ¿sabemos realmente lo que son los ultraprocesados? Pues los ultraprocesados no lo sabemos ni los investigadores lo que son. Realmente es un concepto que se ha generado en las redes sociales, pero no hay una definición real de ultraprocesado. Es decir, nosotros cuando hablamos de alimentos tenemos un texto que es el Código Alimentario Español, donde nos viene la definición de todos los alimentos, la legislación que regula la comercialización de esos productos, y en ningún momento aparece el término de ultraprocesado. Podemos tener el término de procesado, que es diferente al término que actualmente se está utilizando de ultraprocesado. ¿En qué se basa para hablar de los ultraprocesados? Pues en esta clasificación que os he puesto aquí, que es una clasificación brasileña, donde habla del grupo 1, alimentos secos, del grupo 2, ingredientes culinarios, ingredientes solo. Grupo 3, procesado de alimentos, el pan, que para nosotros el pan es un producto básico. Aquí los procesados pues, podrían ser la legumbre, una verdura en bote, la leche es un producto procesado, pero esta clasificación al final lo que hace es confundir al consumidor. Y los ultraprocesados, que mete aquí una serie de productos que en ocasiones, pues bueno, pues podemos incluir bebidas azucaradas, bollería, pero sería la bollería industrial, aperitivos, galletas, lácteos, también depende de qué lácteos, mermelada, ¿vale? Una definición que no llega a ser muy clara. ¿Qué es lo que dice la definición? Pues se considera ultraprocesado cuando el alimento está constituido por otros alimentos, pero no somos capaces de detectar el alimento original, ¿vale? Y además suele llevar más de 5 ingredientes. Es una definición realmente poco científica, ¿no? Desde el punto de vista de la definición. Hoy en día, pues bueno, realmente se han llegado a asociar pues, los alimentos ultraprocesados con pues, los llamados alimentos basura o la fast food, ¿no? Comida rápida que nos permite cocinar, preparar un alimento rápidamente, que lleva muchos aditivos y que no es lo más ideal. Porque además, pues normalmente suele llevar grasas vegetales, suele llevar sal, suele llevar azúcar, suele llevar harinas refinadas, y eso al final, pues un exceso del consumo de esos ingredientes pues son peligrosos para la salud y para las enfermedades crónicas. Pues yo he querido traer aquí dos ejemplos. Si nos vamos a un yogur vegetal, seguro que los vegetarianos dirían, no, este producto es mucho más sostenible, es mucho mejor desde un punto de vista saludable. Pues vámonos a la lista de ingredientes. Toma ya más de 5, ¿vale? Es decir, ¿cuál es más sostenible y más saludable? Este, que solo lleva leche fresca pasteurizada, leche en polvo, para que el producto sea más suave, y los fermentos lácticos, que son estos mismos, Streptococcus thermophilus y Lactobacillus bulgaricus, o este, que lleva base de soja, azúcar, estabilizantes, que la pectina es un aditivo, pero no le pone la letra E, solo pone el nombre, corrector de acidez, ácido cítrico, nitrato sódico, otros 2 aditivos, pero no le pone la letra E, para que no piensen el fosfato tricálcico. Es decir, al final, ¿cuál es más sostenible? Pues realmente sería este. Este producto sería bastante más sostenible. Otro ejemplo, alimentos ultraprocesados, hamburguesas vegetales. Si no hacemos una hamburguesa vegetal en casa, pues podemos cumplir las características de un producto natural. ¿Qué pasa si lo compramos? Pues también aquí vemos que tiene un listado muy grande de ingredientes. Harina de trigo, sal, ¿vale? Aceite de girasol, bueno, pues tiene aquí almidón, que el almidón es súper refinado, es lo más refinado que hay, más que la harina. Es decir, que tiene también, sería un producto que tampoco sería sostenible. Y si nos vamos a las leches vegetales, tan de modas hoy en día, ¿vale? Y que, bueno, pues mucha gente las consume porque se han puesto, se cuestiona mucho la calidad nutricional de la leche de vaca. Pues mirad lo que pasa en esta leche. La lista de ingredientes se pone por cantidades. Primero agua y después azúcar. Y solo un 2% de almendra. Y si nos vamos a los estabilizantes, goma gelana y goma garfín, los aditivos.
Fosfato tricálcico, otro aditivo. Emulgente, lecitina de girasol, otro aditivo. Antioxidante de tocoferol, otro aditivo. Bifosfato flático, otro aditivo, ¿vale? Es decir, al final, ¿qué quiero decir con esto? Que bueno, que nada es blanco ni nada es negro. Tenemos que, como consumidores, pues saber seleccionar los productos. Y para ello, pues es muy importante leer el etiquetado de los productos, ¿vale? Y bueno, en este sentido, pues es un poco destacar este aspecto. Pues para terminar, nos gustaría hablar del desperdicio alimentario, porque es básico que lo tengamos en cuenta en una dieta sostenible. Fijaos, alrededor de 1/3 de los alimentos producidos para el consumo humano se pierden o desperdician. Diversos autores que investigan sobre el desperdicio alimentario y revisan las bolsas de basura de los consumidores nos dicen que tengamos en cuenta que podemos llegar un día del supermercado con 3 bolsas de alimentos y pensar que una de ellas va a ir a la basura. O sea que el desperdicio de alimentos en los consumidores es muy alto. Ese desperdicio alimentario, ¿qué supone? Pues muchísima contaminación, porque ese tercio de alimentos no se está aprovechando, y un elevado coste también económico, ¿no? para todas las familias, y también social, porque hay personas que no pueden consumir todos los tipos de alimentos que desean, y sin embargo otras personas pues podemos desperdiciar demasiada cantidad. Fijaos, en 2019 dice Naciones Unidas que se desperdiciaron a nivel mundial 931 millones de toneladas de comida, y un 60% provenía de los hogares. O sea que como consumidores tenemos mucha responsabilidad en disminuir el desperdicio alimentario. Un 26% se daría en restauración, en los restaurantes. Hace poco ha salido una ley en la que los restaurantes tienen la obligación de pues ofrecernos, o si nosotros lo solicitamos, llevarnos cualquier sobra que haya quedado en el plato. Y eso es algo que antes no se solía hacer, y ahora pues cada vez debemos de sentirnos muy bien de no desperdiciar alimento y aprovechar ese alimento que hemos pagado para poder llevarlo a casa y consumirlo y no desperdiciarlo. Y los restaurantes, por ley, nos lo van a preparar para que nos lo llevemos. Y por último, un 13% se daría en los supermercados. ¿Qué podemos hacer para reducir el desperdicio? Pues algunos consejos que se podrían dar. Por ejemplo, planificar las comidas que vamos a hacer para poder planificar también la lista de la compra. ¿Por qué? Porque puede ser que vayamos al supermercado, que nos propongamos pues, llevar una alimentación maravillosa esa semana y hacer una gran compra de hortalizas, de vegetales y de otros productos más perecederos, como podrían ser carnes y pescados, y que luego, pues, por nuestra rutina diaria, no seamos capaces de cocinarlos. Por lo tanto, pues, revisar despensa y comprar solo lo necesario. Y utilizar el método First In, First Out, que se utiliza mucho en almacenamiento, en general en la industria, que es lo primero que entra al frigorífico, es lo primero que debemos de sacar para que no se nos echen a perder los alimentos que tenemos en el frigorífico. También debemos guardar las sobras, ¿no?, de nuestros platos cocinados, o para prevenir que tengamos esas sobras, siempre servir porciones más pequeñas. Últimamente, en los últimos años, cada vez más, tanto en restaurantes como en comidas familiares, tendemos a poner platos muy grandes, con raciones muy grandes, y ahí se genera mucho desperdicio. Entonces tenemos que ser conscientes de poder reducir un poco esas porciones. Y también podemos utilizar métodos de conservación en casa. El más fácil que todos utilizamos es la congelación, y tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, los alimentos vegetales se pueden congelar, hortalizas y frutas se pueden congelar. Vamos a perder cierta textura cuando se descongelen, pero si los vamos a utilizar para guisar o para cocinar, no hay ningún problema en tener congelados esas frutas o esas hortalizas. Para terminar, un poco pues a modo de resumen de todo lo que hemos estado hablando, bueno, pues queremos que seamos un poquito más conscientes de ese impacto ambiental que suponen todos los alimentos, ¿no?, donde los productos de origen animal pues, provocan más impacto a nivel medioambiental, más emisiones de CO2 y más gasto de recursos hídricos que los alimentos de origen vegetal.
También hemos hablado de reducir el desperdicio en nuestras casas, porque fijaos, somos responsables de un 60% de todos los desperdicios de alimentos. Vamos a intentar consumir alimentos de temporada porque van a ser más beneficiosos para nuestra salud, van a tener más de esos compuestos reactivos con ese efecto beneficioso, y también de cercanía, ¿no? Para evitar esos transportes de los alimentos. Es importante mantener el equilibrio energético. Eso significa que debemos de ser conscientes de la actividad diaria que nosotros hacemos y no consumir más alimentos de lo necesario, ¿no? Para evitar un poco ese sobrepeso y esa obesidad que se da cada vez más en la sociedad. Fijaos, en España hay un 45% de personas que tienen sobrepeso, que es casi la mitad, casi 1 de cada 2 personas sufren sobrepeso, y en datos de obesidad estamos en un 24%, casi 1 de cada 4 personas sufren obesidad ahora mismo en España. En cuanto al cocinado, es muy importante aprender a cocinar, saber cómo cocinar estos alimentos, de todos los alimentos que hemos hablado, para aprovechar, ¿no? En nuestra compra y preparar platos adecuados, no cocinar en exceso los alimentos para no perder muchos de esos compuestos reactivos con efectos antioxidantes y antiinflamatorios en nuestra dieta. Y la verdad es que ahora, pues en las redes sociales, con la cantidad de recetas que podemos obtener, pues yo creo que es muy fácil pues intentar eso, aprender a preparar esos platos. Intentar comprar ingredientes frescos para preparar estos platos y, por supuesto, pues planificar la alimentación y pensar en la alimentación como algo muy importante a lo que hay que dedicarle un poquito más de tiempo. Que ocupe un lugar muy importante en nuestro día a día, porque al final es la forma también que tenemos de sentirnos saludables, de estar saludables y de prevenir ciertas enfermedades no transmisibles de las que hemos hablado. Y con todo esto terminamos dando muchas gracias por vuestra atención y quedamos a vuestra disposición para cualquier pregunta o duda que os apetezca que resolvamos. Muchísimas gracias. Pasamos al turno de preguntas. ¿Alguna pregunta? ¿Todo muy claro? Por ahí. Hola, buenas noches. Bueno, me parece muy interesante la charla que han dado, pero yo quería hacer algunas puntualizaciones sobre lo que han dicho. Entonces, he anotado aquí algunas cosas. A mí, en primer lugar, me agobia un poco la responsabilidad que siempre se carga sobre el consumidor o sobre las personas a título individual, cuando yo creo que esto tiene que partir de una esfera más amplia, de una esfera gubernamental o administrativa, porque realmente creo que no hay implementada una campaña seria ni continua sobre cómo hay que llevar unas pautas alimentarias saludables. Eso es lo primero. De hecho, sobre el etiquetado de productos que decían antes, pues a mí me consta que en algunos países, como Chile, hay etiquetados de productos donde, no recuerdo ahora si le ponen la etiqueta negra o le ponen algún tipo de distintivo, aquellos productos que son verdaderamente perjudiciales. En cambio aquí, si no estoy equivocado, se deja el etiquetado al albur de las empresas, y es el etiquetado ese que nos aparece con A, B, C, D, E, que es sumamente engañoso también, porque sí que es cierto que un tomate frito es saludable porque lleva tomate, pero muchas veces no se presta atención a otra serie de componentes como pueden ser el azúcar y la sal, que está en todos los lugares, está en todos los alimentos procesados, en la pasta, en el zumo, en cualquier sitio hay azúcar y sal, y eso es muy peligroso. Luego, en relación a lo que comentaba yo de las campañas administrativas y un poco lo que es agobiante dejar en manos del consumidor, a ver, es que pierdo el hilo. Bueno, sí, comentar que esta charla está muy bien, pero lo que tenemos que tener también en cuenta, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, es la relación que hay entre el nivel socioeconómico y la dieta. No sé qué porcentaje de la población murciana está por debajo de la pobreza, pero desde luego
no es fácil llevar una dieta de ese tipo. Primero por desconocimiento y luego porque también en algunos casos puede ser mucho más cara. Es mucho más cara comprar una carne de buena calidad que comprar una hamburguesa en el McDonald's o en el Burger King, que está a la vuelta de la esquina y es bastante barato y es donde van todos los chicos a comer. A ver, y no me quiero hacer muy extenso. Bueno, y para terminar, que no estamos hablando solamente de una cuestión de dieta, estamos hablando de una cuestión de salud, pero vamos mucho más allá. O sea, el problema no es que la población sea cada vez mayor, porque hay un desperdicio alimentario bastante grande. El problema que tenemos es el gasto sanitario, que tenemos que asumir porque no tenemos información para llevar una dieta correcta. Entonces todo el mundo habla de lo que es la dieta mediterránea, por ejemplo, pero yo creo que he visto, si no pirámides alimentarias, sí he visto anuncios o he visto lugares donde se dice, por ejemplo, que el consumo de alcohol moderado es sano, y eso es mentira. Yo consumo alcohol, he consumido alcohol, es decir, te puedes tomar una copa de vino, pero en realidad lo que estás tomando es una droga. Entonces hay muchos intereses económicos por parte de las empresas, aquí también, y ya digo, nos estamos jugando la salud y nos estamos jugando tener una población envejecida y además en malas condiciones, porque no se ponen los medios necesarios para que esto se difunda y la gente lo pueda conocer. Y bueno, siento haberme alargado y muchas gracias. Bueno, en relación con esa cuestión, es cierto que muchos productos procesados pues llevan sal y llevan azúcar, ¿no? En el caso concreto del tomate frito, pues es un alimento que lleva aceite, lleva sal, lleva azúcar y evidentemente no lo podemos consumir de forma excesiva. Pero es decir, la dieta tiene que ser variada y podemos consumir muchas cosas. Lo que pasa, el tema está en la cantidad, en cómo lo consumimos, ¿no? Desde el punto de vista gubernamental, sí que es cierto que hace falta mucho más concienciación. Yo soy consciente, decir, de que hace falta formación en la alimentación y la formación se debería dar en los colegios, pero no se debería de dar en los colegios por los propios maestros o en los institutos, se debería de dar por personal especializado. Es decir, porque comemos todos los días y como mínimo 3 veces. Entonces nos estamos exponiendo a los alimentos de forma continua. Entonces la cultura de los alimentos es muy importante. Y es muy importante el tener una formación adecuada, el saber leer la etiqueta y el poder entenderla. Desde el punto de vista de las empresas, ¿qué se ha hecho? Pues hay un plan de reducción del contenido de azúcar y sal en los alimentos. Y muchas empresas agroalimentarias en los últimos años han reducido bastante, de forma considerable, el contenido de azúcar en los productos procesados y también el contenido de sal y de grasas saturadas. En ese sentido, pues hay una preocupación y en la medida de lo posible se hace. Y en cuanto al acceso a los alimentos, pues muchas veces es lo que ha comentado Inés en la última diapositiva. Si dedicamos tiempo a la alimentación, podemos cocinar sin que sea muy caro. Podemos cocinar 3 veces legumbres a la semana, pero ¿en cuántas casas se comen 3 veces legumbres a la semana? Y las legumbres no son caras, y si las mezclamos con cereal, estamos poniendo el mismo valor biológico que una proteína. Hemos visto ahí el caso del huevo, el caso de la carne de ave, que es más económica, es decir, que es lo que tendríamos que comer. A veces, bueno, la carne de vacuno es que hay que consumirla menos y hay que intentar dejarlo. Luego, evidentemente, tenemos todos los restaurantes baratos, pero tenemos que pensar que eso forma parte hoy en día de nuestra cultura, y cuando los críos salgan a la calle, pues van a ir a comerse una hamburguesa. Lo que no podemos hacer es que todos los días vayan a comerse una hamburguesa, pero que lo hagan de forma puntual. Pues llegará un momento que cuando tengan una edad seguramente ya no van a comerse una hamburguesa, ya van a comer otra cosa. Entonces, el tema va evolucionando y un poco pues es complejo, la alimentación es muy compleja.
Es decir, y por eso la dieta sostenible también, os he dicho al principio, que se ve desde un punto de vista holístico, porque hay que verlo todo. Hay que verlo todo, pero hay que intentar, por ejemplo, ahora llega la Navidad y nos ponen en el mercado las cerezas que vienen de Chile a 18 € el kilo y nos vamos y nos compramos cerezas porque queremos probar las cerezas. Eso no es sostenible. Eso no es nada sostenible. La huella de carbono que tiene esa cereza para traerlas de Chile es altísima. Entonces, sin embargo, pues si tomáramos nuestra naranja, que es la fruta típica de aquí, pues no tendríamos problema. O los caquis, pues entonces intentar buscar esas prácticas y volver un poco a los alimentos que tenemos más locales y más... a ver, y cuando hablamos de alimentos no nos tenemos que ir como solamente a los producidos en Murcia, es decir, a los que se producen en Alicante o los que se producen en Andalucía, que son relativamente cercanos. ¿Vale? Y a mí me gustaría comentar también que, por ejemplo, para saber un poco qué productos son de temporada, sí que es cierto que en el supermercado vamos a encontrarlos a menor precio. Entonces ahí sí que a lo mejor es un poco concienciar a la sociedad que, bueno, pues que no hace falta para seguir una dieta saludable, no hace falta gastarse muchísimo dinero, es ver qué alimentos son de temporada porque son los que van a tener los precios más bajos en los supermercados. De todas formas, me parece muy interesante su visión de que, pues, yo siempre pienso, igual que hemos conseguido que todos nos pongamos el cinturón a la hora de conducir, que hace 30 años no pasaba, pues a nivel del gobierno sí que se deben de hacer pues, más campañas para que las personas sepamos y sepan pues, en qué consiste una dieta equilibrada. Pues sí, mientras que los gobiernos van haciendo eso, nosotros también tenemos que a veces nos cuesta, pero tenemos que tomar en consideración lo que habéis dicho. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas, preguntas o aportaciones? ¿Nada? Lo habéis dejado muy claro. Bueno, pues nada, despedimos la sesión de hoy, espero que hayáis disfrutado y seguro que habéis aprendido algo más y muchas gracias a nuestras investigadoras por venir, divulgar y sacar este ratito para nosotros. Muchas gracias.